Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Hola, Carlos. Carlos. Muy bien, Carlos. Hola, Doménica. Hola, Juan. ¿Cómo están? ¿Qué tal feriado? ¿Sí pudieron bailar un poco, aunque sea? Solo con deberes. Sí, puros deberes. Solo con deberes, puros deberes. Churos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las cargas, que son temas, pues, digamos, complementarios al análisis estructural que nos competen. ¿Listo? Entonces, arranquemos con preguntas de pronto que tengan acerca de la clase pasada, algo que les haya quedado ahí como, con alguna duda. Y si no hay dudas, pues continuamos con la clase. ¿Todo bien? Juan Carlos, una pregunta de curiosidad. Dime. Digamos, yo me acuerdo que nos habías mostrado ahí un edificio que tenía así como una sección como de armadura por afuera, así de acero. Y sí, ya ni me acuerdo qué te había preguntado, pero algo sí te había preguntado ese rato. Justo esa. Por Sí, me acuerdo. ejemplo, esos que son enriquecedores y actúan como armaduras. Digamos que yo quiero hacer el análisis estructural con uno de esos, así, análisis matricial, yo tendría que despreciar lo que causa la flexión, ¿no es cierto? Y solo dejar la carga axial. Claro, esos elementos solamente tendrían una matriz de rigidez como si fuera un elemento de armadura. Ya, Ujú. Pero, o sea, más grave que eso, o sea, analizarlo, pues es fácil, ¿sí? Tú le pones unas rótulas en los extremos y el elemento se vuelve un elemento de armadura, prácticamente. Esa es la forma más fácil de hacerlo en matricial. Pero el problema es construirlo, entonces tienes que garantizar que en la construcción pues exista todos los componentes de una conexión tipo armadura, o sea, que el elemento llegue a una platina de conexión en donde el eje del elemento justo llegue al nodo de la conexión viga-columna, de tal forma que tú puedas despreciar el momento que genera el elemento, ¿me entiendes? Entonces, claro, esa sí. parte tienes que hacerlo con bastante cuidado, Ya. ¿ya? Más el detallamiento, ¿listo? Sí, y Eso. aprovechando que mencionas las rótulas, Ah, ¿cómo? Aprovechando que mencionas las rótulas, ¿qué pasa si es que yo quiero poner una rótula? O sea, digamos, hablando en el MATLAB, ¿cómo le digo que estoy poniendo una rótula? sí, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo en el curso no vimos cómo se modelan rótulas. Cuando se modelan rótulas por medio de análisis matricial, lo que sucede es que tú tienes ya un elemento diferente al del pórtico. Entonces son elementos que tienen rótulas en el extremo I o rótulas que tienen en el extremo J, rótulas. Y entonces ahí lo que cambia es la matriz de rigidez. Y hay ciertas columnas de la matriz de rigidez que no, por ejemplo, si yo eh, tengo una rótula en el extremo I, la matriz de rigidez del elemento de pórtico plano que tiene 6 filas por 6 columnas, las 3 primeras son como si fueran las de una armadura y las 3 últimas son como si fueran de pórtico. Pero entonces son las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas, las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas hay que hacer cambio. Entonces se vuelve un híbrido y con eso puedes analizar rótulas. Entonces no lo vimos más que todo por tiempo, por cuestiones de tiempo, y solamente decidí dar lo que es la parte de pórticos general, ¿no? Ya. Y si, digamos que justo para el mismo elemento así de armadura, ¿qué pasa si yo, digamos, hablando en el MATLAB, ¿no? En el Element Properties le pongo a la inercia súper grande? Podría despreciar ahí esa parte, ¿no es cierto? También Igual que en vale. SAP, igual que en SAP. Ya, ya, buenas. Ujú. Pero verás, el problema es que ahí tú vas a despreciar las deformaciones por flexión. Sin embargo, el elemento va a soportar momentos en los extremos, que no es que no es lo mismo que yo dijera que el elemento es un elemento de armadura, en donde los extremos son articulados. ¿Me entiendes? Ya.
Entonces, ese es el problema. Vas a generar, sí vas a soportar momentos, no vas a liberar los momentos en los extremos. Ese es el problema. Entonces, por eso se utiliza estas matrices de elementos que son distintos. Ya. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Por No cierto, sé, ¿cómo le...? Ah, dime. perdón, se me ocurrió algo más. O sea, y podría analizarle como un superelemento, o sea, y luego pasar también la matriz a los nodos donde llega. ¿Te puedes analizar como un superelemento? Sí, claro que le puedes analizar como un superelemento. Ujú. Ya, Sí bueno, pudieras. O sea, coger y meterle digamos, meter la rigidez de la diagonal en los nodos a los cuales se llega al pórtico. ¿Sí? Sí se puede. Ujú. ya, buenas, gracias. Listo. ¿Preguntas adicionales? Bueno, listo. Yo les tenía una pregunta. ¿Cómo les ha ido con el programita para el, el pórtico en 3 dimensiones? Recuerden, le doy 2 puntos y él me saca 2 puntos en el espacio, las coordenadas de 2 puntos en el espacio, y él me saca lo que son los ángulos de dirección, la matriz de transformación, y debe sacar lo que es la matriz de rigidez del elemento. ¿Cómo les ha ido con eso? No se van a olvidar que es creo que ya es para la próxima semana, me parece. A ver, era para el 17, me acuerdo. Sí, es la próxima semana. No se olvidarán, para la próxima semana es esa tarea. Bueno, conste, no me dicen nada, pues bueno, asumo que todo va bien. Listo. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues continuamos con la temática. Yo les había pedido que descarguen el documento de la NEC del Midubi, los primeros, el de cargas no sísmicas y el de peligro sísmico, que ya lo tengan por ahí para hablar. Ahí, ¿cómo les fue con eso? Sí, ya me descargué. Sí, 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 encontramos. Bueno, espero que lo hayan descargado y lo hayan ojeado, ¿no? O sea, la idea es que lo descarguen y lo medio lo vean, pues, ¿no? Pero no sé, ojalá lo hayan hecho. ¿Listo? ¿Todo el mundo está viendo las diapositivas, por cierto? Sí, ¿no? Sí. Porque pues ahorita me dijo Juan que estaba viendo las diapositivas. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en Ecuador y cada país tiene, ¿no? Lo que es un código de construcción que establece los requisitos mínimos que deben cumplir la estructura para considerar la seguridad pública o para garantizar la seguridad pública dentro del país. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí en Ecuador la NEC 2015, en Colombia se tiene lo que es la NSR 10, en Estados Unidos tienen algunos códigos como el ASCE o el ACI, de los cuales nosotros hemos estudiado bastante durante toda la carrera, ¿no? Entonces, siempre que vayan a un país, lo primero que hay que hacer es para ejercer como ingeniero, es saber cuál es el código que rige la construcción. ¿Listo? Entonces, en Ecuador, pues son gratis, ustedes los pudieron descargar y está dividido en un poco de subcapítulos. Entonces, si ustedes leen más o menos, se van a dar cuenta pues que en el código aparece, si yo estoy hablando de que estoy diseñando las cimentaciones o estoy haciendo estudios de suelo, pues tengo que bajar el de geotecnia y cimentaciones. Si yo quiero diseñar estructuras de hormigón armado, de acero, de mampostería o de madera, pues bajo el correspondiente. Aquí me van a dar más que todos los criterios de las ecuaciones de diseño, cómo calcular la resistencia del sistema para acero, hormigón, estructuras concreto y madera y lo que sea. Y aquí hay unos dos interesantes. Si ustedes se fijan, y de pronto en el Midubi ya deben haber más, porque yo he visto que hay algunos más. Fíjense que hay para viviendas de hasta 2 pisos, que serían pues las tradicionales. Entonces, yo como arquitecto, suponiendo que fuera arquitecto, ¿no? Puedo guiarme en estas recomendaciones de la NEC y puedo construir estructuras hasta 2 pisos si cumplo todo lo que está aquí estipulado.
¿sí? Entonces, ustedes de pronto quieren hacer alguna estructura en donde no quieren meterse mucho en la parte del diseño como tal, pues se siguen estas recomendaciones y están cumpliendo con el código. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos nosotros en lo que son cargas, en donde son las cargas no sísmicas y toda la parte del peligro sísmico. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a establecer lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que hace el código? ¿Sí? Entonces, el código en estos dos documentos, ¿sí? Lo que nos va a definir es los materiales que yo voy a utilizar dentro de la construcción y nos va a definir también qué tipo de estructuras yo puedo generar o están enmarcadas en el código y son avaladas por el código. ¿Listo? No todas las estructuras se contemplan en el código. Por ejemplo, yo, así sea el mejor ingeniero estructural, con la NEC no puedo diseñar un rascacielos, una estructura de 40, de 60 pisos, porque no está dentro del el marco que comprende el código, la norma. ¿Listo? Ahora, otra cosa que es importante es especificar que la NEC, pues aunque es del Ecuador, pues está basada en documentos extranjeros, ¿sí? Entonces, cada código está basado en documentos o llama de referencia a documentos que son el estado del arte en la construcción del acero, del hormigón, etcétera. ¿Listo? Entonces, específicamente la NEC tiene como referencia el código americano del ASCE 710, en donde este código especifica las cargas mínimas de diseño para construcciones y otras estructuras. Lo que quiere decir que si usted coge las normas de la NEC o toma del ASCE 710 las cargas, está cumpliendo con el código. Le permite la norma considerar cualquiera de los dos documentos. Y asimismo, la NEC está basada en el NSR 10, que es el título, el código de diseño de Colombia. Este es pagado, se pueden conseguir unas versiones antiguas en PDF, pero realmente no lo venden en PDF, sino que lo venden en físico. No sé por qué, la verdad, no sé, ojalá lo hayan cambiado. Pero entonces, yo me voy a referenciar mucho a este título A, porque ahí está especificado en el título A lo que son las cargas de diseño para edificaciones y considero que son más complejas o más completas que las que están en la NEC. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las cargas con las cuales yo voy a diseñar una estructura? Netamente vendrían a ser estas que tenemos acá. Esto según el NEC. ¿Listo? Entonces tengo la carga muerta, la carga viva, ya vamos a hablar un poco cuál es la diferencia entre esto, ¿no? La fuerza de viento, la fuerza de sismo, efectos de temperatura como la retracción, el creep o flujo plástico, etcétera. Lo que son estructuras que mantengan fluidos o que estén en peligros de inundación y la presión de tierra. ¿Listo? O los empujes laterales porque las construcciones están al lado de un relleno natural. ¿Listo? O un relleno artificial. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que estas son todas las cargas en las cuales yo esperaría que una estructura normal, bajo condiciones normales, pues esté sometida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué cargas no están aquí incluidas? Que si a su casa llega un vehículo y se da directamente contra la estructura un camión, pues eso no está incluido porque pues se considera un evento extremo, algo para lo cual usted no está diseñando, ¿no? Si llega y construye, no sé, en algún sitio en donde existan explosiones, pues si existe una explosión, eso tampoco lo está contemplando y sale del alcance de la NEC. Hay normas específicas para el diseño antiterrorista, por ejemplo, en Estados Unidos ya a partir del 11 de septiembre empezaron a hacer las estructuras como monumentos o grandes construcciones, empezaron a requerir diseños para este tipo de eventos terroristas, ¿no? Que ya son parte aislada de Ecuador. Por ejemplo, aquí no es muy común. No, yo no he escuchado la primera vez que alguien ha puesto un carro bomba para cualquier cosa. ¿Listo? Y eso sería fuera del alcance. ¿Listo? Entonces, fíjense que dentro de cada uno de estos tipos existe una letra. ¿Sí? Entonces, como esto está tomado del código americano, pues Dead, Life, Wind, Earthquake, etc. ¿Listo?
Y se van a dar cuenta que en todos los códigos de diseño, por lo general, en Latinoamérica, ¿sí? La carga muerta siempre va a llamar D, la carga sísmica siempre va a ser E, y así generalmente con la carga viva también siempre va a ser L, y es más que todo para mantener una uniformidad, para que usted se va a otro país a construir, pues se entienda más fácil. ¿Listo? Lo que quiere decir que estas son las cargas que yo tengo el problema de evaluar si mi estructura va a estar sometidas a ellas. Pero una cosa es identificar, o sea, ¿toda estructura va a estar sujeto a la carga del sismo? Sí. El código me va a decir también cómo debo considerar esas cargas para yo hacer mis análisis. Y eso es lo realmente importante. Él me dice, bueno, el sismo, calcúlelo así, aplíquelo así en su estructura, ¿sí? Y mediante SAP o análisis estructural, calcule las fuerzas de diseño. ¿Listo? La NEC también nos establece requisitos mínimos de combinación. Entonces, yo les digo, bueno, una estructura va a estar soportando carga muerta, pero pues también puede estar soportando carga de viento al mismo tiempo que está alguien usando la estructura, ¿sí? Entonces, estas tres fuerzas van a estar actuando simultáneamente. Entonces, ¿yo cómo combino esas fuerzas? Y dentro de qué aspectos yo las voy a combinar. ¿Listo? Entonces, la NEC también me dice, bueno, usted va a considerar, por ejemplo, el efecto simultáneo de las cargas en función a las siguientes combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces, una cosa son cargas y otra muy distinta son combinaciones de carga. Entonces, la NEC contempla las siguientes combinaciones de carga. Esperen, borro esto. ¿Listo? Y contempla 7 combinaciones de carga. Entonces, usted para cualquier edificación que haga, debe garantizar que cumple adecuadamente para estas 7 combinaciones de carga. ¿Listo? ¿Cuál es la combinación? Entonces, por ejemplo, la primera combinación es que usted va a calcular cuál es el peso propio de su estructura y las cargas que son de los elementos que están fijamente atados a ella, y esas cargas las va a multiplicar por 1.4. Y solamente con esas cargas por 1.4 veces, usted va a calcular los diagramas de cortante, de momento de sus elementos, va a mirar cuáles son las fuerzas que se producen y va a asegurar que por el diseño en hormigón, acero, madera, aguadúa, la demanda de momento y de cortante que se obtiene con esta combinación de carga sea menor a la capacidad, ¿sí?, que tiene el elemento, que se obtiene pues con lo que usted ha aprendido durante su carrera para evaluar resistencia en los elementos. ¿Listo? Entonces, esa es una combinación, le van a dar unos momentos, unos cortantes últimos, y va a la siguiente combinación, en donde ahora tiene 1.2 veces la carga muerta, 1.6 veces la carga viva, y el máximo entre la viva reducida, la carga de granizo o la carga de lluvia, rain, el máximo de esos dos. Y así, cada una de estas combinaciones las va aplicando y va asegurando que exista, que los elementos soporten. ¿Listo? Entonces, fíjense que las 4 primeras no tienen sismo, no tienen en ningún lado la letra E. Sin embargo, las 3 últimas ya tienen 2 incluidas el sismo con un factor de mayoración. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, Juan, ¿por qué el código me dice, si yo ya calculo la carga muerta de, ¿por qué me pide en las combinaciones que la multiplique por 1.4 veces? ¿Qué significa 1.4? Que yo voy a aumentar la carga muerta un 40% o un 20%, y la carga viva puedo aumentarla en un 60%, prácticamente el doble. Entonces, ¿por qué yo hago eso? ¿A quién se le ocurre? Porque yo debería considerar ese incremento en la carga. Como factor de seguridad. ¿Será un factor de seguridad? Bueno, ¿quién dijo eso? No lo alcanza a mirar. ¿Freddy? ¿Emir? Yo. Emir. Un factor de seguridad. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué un factor de seguridad?
¿Reconociendo qué? Mejor dicho. Reconociendo tal vez el peor de los casos, o sea, que tenga que soportar más de lo estimado. Ya, algo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, resulta que en mecánica, y de pronto por allá en estática o en mecánica de materiales, cuando ustedes miraban eso, hablábamos de los factores de seguridad. En mecánica es muy común. Es más, actualmente en cimentaciones, en el diseño de todo lo que tiene que ver con sismo, se utiliza factores de seguridad, ¿sí? En el diseño. Entonces, en la NEC, y básicamente en todo lo que es el ACI, el diseño de hormigón y de acero, aquí se utiliza lo que se llaman factores de mayoración de cargas, que son esos números que ustedes ven al lado de cada una de las cargas, de los tipos de carga. Esos factores tienen en cuenta lo que hablaba Emir en principio, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, le dan un proyecto de construcción y voy a tomar como ejemplo el paseo. El paseo fue una estructura que se concibió como un elemento o una estructura para centro comercial. ¿Estamos de acuerdo que eso era un centro comercial? ¿Listo? ¿Qué sucede? La universidad genera unos planos de construcción, el arquitecto genera una distribución de los muros, dónde van a estar los muros, dónde van a estar el equipamiento de la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos elementos, pues, generan un peso. El diseño estructural o el diseñador estructural cogió los planos de los arquitectos para saber dónde iban las columnas o dónde debería plantear su estructura y cogió los equipamientos para evaluar cuál es el peso que iba a soportar pues la estructura y con eso sacó las cargas y calculó el peso muerto de la estructura. ¿Listo? ¿Qué resulta? Después de unos años la universidad crece. Entiendo que el paseo no es hace mucho que está construido. Entiendo yo que fue como aproximadamente un año antes de que yo llegue aquí a Ecuador, o sea que eso debe haber sido 2014 más o menos, ¿no? Lo que quiere decir que en 5 años la universidad crece hasta el punto que el paseo empieza a ser parte de la universidad y hay un cambio de uso en la estructura. ¿Cuál es el cambio principal? En zonas en donde estaba destinado para tener estudiantes con una densidad un poco alta de personas por metro cuadrado, cogen y hacen bibliotecas. ¿En qué partes de la universidad ustedes han identificado que han hecho bibliotecas en zonas en donde antes eran salones de clase u oficinas? Al lado del cine. Al lado del CIME. Otro lado. ¿Dónde está el billar, creo? Eso valdría. No Las sé. escaleras. ¿Dónde está el billar? Churos. O sea, ¿hay billares dentro de la universidad? No frieguen, avisen dónde. No sabía. Student Union. Ah, ya, bueno, con razón no voy allá. Bueno, en el DLE, por ejemplo, en el de lenguas extranjeras, ¿no? Esa parte, al inicio, pues, lo han ido modificando, ¿no? Entonces, ese cambio de uso hace que la carga muerta se haya incrementado bastante, ¿sí? Y zonas en donde se esperaba que hubieran locales comerciales o cosas así, ahora empiezan a soportar cargas de libros. ¿Saben cuánto pesa un libro? Usted seguramente ha llevado máximo unos 2 o 3 libros en la espalda en el maletín. Imagínense todo un estante que tiene un montón de libros y por un montón de filas. ¿Cuánto pesa? Los libros son supremamente pesados. Entonces hay un cambio en lo que es el uso de la estructura y empiezan a ver estos elementos. ¿Listo? Entonces, reconociendo que las cargas de viento, de sismo, de sismo no, de viento, de lluvia, de cargas muertas, las cargas vivas, etcétera, son altamente variables conforme el uso de la estructura va cambiando, que es algo probable, ¿sí? Entonces, se hicieron análisis probabilistas, en donde en Estados Unidos, porque eso no lo hicimos nosotros ni en Colombia ni en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, empezaron a mirar cuál eran los puntos para un montón de estructuras, de cuánto variaba la carga muerta que se decía por la cual se
iba a construir y cuál era la carga muerta en la cual terminaba siendo usada la estructura. Y sacaron funciones de distribución, calcularon la media y calcularon una distribución estándar. Y encontraron estos factores para los cuales yo debería diseñar, pero no son factores de seguridad. Ojo, el factor de seguridad y estos factores de mayoración de carga se diferencia porque estos de acá se calculan en base a la probabilidad de que ocurra estos eventos con un nivel de confianza en la estimación de las cargas. ¿Listo? Los factores de seguridad realmente a veces era, yo quiero que la estructura tenga un 2%, o sea, resista la mitad, ¿no? Resista la mitad del esfuerzo último, o resista un tercio, o un sexto, lo que sea, y esos realmente no salen, sino más bien del criterio del ingeniero. ¿Listo? Entonces, ojo, los factores de mayoración de carga que están en la NEC son obtenidos por análisis de probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Una cosa bien importante, no son factores de seguridad, pilas para la teoría, súper importante. ¿Listo? Entonces, tenemos estas 7 combinaciones de carga, yo aplico eso, pero entonces yo necesito evaluar qué es cada una de estas cargas que yo tengo aquí. Entonces, la carga muerta, que es la carga muerta D, ¿sí? Va a tener unas características, ¿no? Entonces, la carga muerta, primero, proviene del peso de los elementos que yo tengo en mi estructura. Entonces, recuerden, yo tengo 3 sistemas fundamentales en una estructura. ¿Quién me recuerda los 3 sistemas fundamentales que yo tengo en una estructura convencional? Un sistema de... ¿Se les olvida? ¿Ah? Vigas, columnas y losas. Sistema estructural, sistema de entrepiso, sistema de cimentación y elementos no estructurales, pilas. Ya creo que no están tomando notas, ¿no? Creo que no toman notas porque, no sé, me parece, porque están confiados que no hay examen final. Bueno, listo. Entonces, el peso propio de los elementos estructurales, ¿sí? Más el peso propio de los elementos no estructurales que están fijos a la estructura, ¿sí? Entonces, aquí esto tiene que ser bastante importante que se entienda. Elementos que no se pueden mover en mi estructura y que están rígidamente unidos a ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, el peso de las vigas y columnas es carga muerta, obviamente. El peso de las sillas en las cuales nos sentamos, ¿eso es carga muerta? No. No, porque Carga viva. no es fijo. Ya, el peso del ascensor. Ese sí. Sí, ajá. Este es fijo, listo. El peso de las paredes. También sí es. Fijo. ¿Seguros? ¿No han visto cuántas veces han cambiado las paredes del paseo? Pero contaría las que son hechas ¿cómo es? De bloque, porque también no son más livianas las de gypsum, porque es puro gypsum, creo, todo eso. Es todo gypsum. En el paseo es puro gypsum, ¿no? Esas Entonces, paredes estructurales sí se toman en cuenta. muros de concreto, obviamente. Eso sí son muros como vigas o columnas, son estructurales. Toda la estructura, lo que dijimos, por eso hablamos de los sistemas estructurales, ¿no? Todo lo que conforma la estructura, eso es carga muerta, más elementos que estén totalmente fijos y que no se puedan mover. ¿Listo? Entonces yo ahí tengo que evaluar, por ejemplo, si yo tengo algunos de estos tipos de elementos. En general, digamos, máquinas, no sé, por ejemplo, los equipamientos para, digamos, estructuras como los equipos para el sistema contra incendios. Pues esos no se van a mover, cosas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el peso de estos elementos? Pues prácticamente usted tiene la herramienta de
tiene que buscarse el peso específico del material con el que están hechos y bueno, calcula ese peso específico por el volumen y lo representa de la mejor forma que usted pueda dentro de la estructura. ¿Qué quiere decir? Pues que si usted ve que es un equipo que está prácticamente fijo dentro de la losa en 4 puntos, pues divida el peso del equipo entre 4 y los ubica dentro de su modelo. Pero si es una losa, por ejemplo, que está totalmente esparcida en un área, pues calcule el peso por metro cuadrado de la losa según el espesor de la losa y la pone como una carga distribuida en área. Si usted tiene, por ejemplo, unos muros que son fijos y que solamente son los muros, por ejemplo, ¿qué muros serían fijos en una estructura? Pues los que son de la fachada, ¿no? Esos generalmente pues no los mueven, mueven por dentro los muros, pero los del borde de la estructura pues esos son fijos. Entonces, calcula el peso de esos muros, los distribuye por metro lineal y los pone en todo el contorno de su estructura. Entonces, ahí el criterio de usted como ingeniero para ubicar las cargas de la mejor manera, pues eso es para lo que está estudiando toda esta carrera. ¿Listo? Ahora, en general, nosotros vamos a tener ese tipo de estructuras, vamos a tener esas cargas, y aquí les he puesto más o menos cómo es lo convencional, ¿no? Entonces, equipos fijos, nosotros los ponemos en el modelo como cargas puntuales. Elementos como el sistema de piso, que incluye las placas del piso, las vigas, todos los revestimientos. Por ejemplo, yo tengo la losa del piso, pero por encima de esta tengo el mortero para pegar la baldosa y por debajo tengo todo el equipamiento de lo que son los cielos rasos, las luces que van en el techo, en la parte de abajo de la losa. Entonces yo calculo todo eso, lo divido entre el área de la losa y lo pongo en mi modelo como metros cuadrados, carga por metro cuadrado, ¿no? Carlos, Dime. algo que me da mucha curiosidad y hasta ahora no, tal vez yo mismo no he escuchado. Cuando es una carga, o sea, así en metro cuadrado, así una carga en área, digamos, o sea, ¿cómo le tomo en cuenta el rato de resolver? O sea, no sé cómo le paso a las vigas y si es que le paso a las vigas, ¿cómo le paso? O sea, no tengo muchas dudas sobre las losas en general. Sé que Ya, es bueno, una carga en área, pero no sé cómo se transfiere esa carga a los elementos. ya. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahorita estamos viendo el concepto, ¿listo? Después ya vamos a ver cómo se hace eso. Ya, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, digamos que yo voy a tener como herramientas dentro de los códigos, generalmente nosotros nos van a dar las siguientes categorías. Nos van a dar para evaluar las cargas muertas las densidades, ¿sí? Pero también, como los códigos son para la construcción de edificios, pues también nos van a dar unos valores típicos de elementos que están dentro de los edificios. Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden ser elementos estructurales? Horizontales, pues yo voy a tener el piso, si yo tengo una losa de 20 centímetros de piso, de 15, que son los valores normales de losa, y yo sobre esa pego una baldosa cerámica de porcelanato, que es lo típico también. ¿Qué más tenemos? Baldosas de porcelanato como pisos o lo que sería sistemas de pisos flotantes o que tendría, por ejemplo, pisos de madera, que son los pisos más comunes. Entonces el código ya nos dice, bueno, si tiene esta losa y le va a pegar encima este tipo de piso, pues esa losa pesa por metro cuadrado tanto. Entonces aquí está los elementos estructurales horizontales. De ahí tenemos los elementos no estructurales verticales. ¿A qué se refiere esto? Lo que decíamos. Usted tiene en su construcción paredes de gypsum. Entonces el gypsum tiene un peso por metro cuadrado en función de la longitud. Entonces el código le dice, bueno, si su pared es de 2 metros de alto, represéntela como una carga lineal de tanto.
Si tiene 4 metros de alto, pues es de tanto el peso del gypsum. O si tiene mamposterías de bloque o de arcilla, y a la mampostería, pues generalmente, ¿qué les ponen? Pues a la mampostería le ponen un mortero para que se quede liso, después le ponen estuco para que quede pues mucho más liso para pintar y después pintan, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el estuco, se entiende que es estuco, ¿no? Sí. ¿Sí? Todo el mundo ha visto cómo se construye una pared, por cierto. Freddy, sí. Sí, Juan también. Bueno, espero les encargo que vayan a YouTube y busquen, ¿no? Cómo se construye una pared hasta llegar a pintar. Y pues van a mirar que es el mortero, el estuco y después pintan, ¿no? Entonces todo eso va pesando y ahí les dice, bueno, si usted tiene una pared con tantos no sé qué, bueno, esos pesa por metro lineal tanto. Y aparte, esos son los elementos no estructurales verticales, ¿sí? Y de ahí yo le coloco los mínimos, ¿sí? Los mínimos, pues son lo mínimo que el código nos permite colocar. Y esta parte es súper importante. Yo puedo evaluar la carga, puedo decir, bueno, según estos muros y esta densidad de muros que tengo, el peso por metro cuadrado de losa de los muros es 2, no sé, 2 kilonewtons por metro cuadrado. Pero si el código me dice que para el mínimo de muros yo debo colocar 3, debo colocar al menos el mínimo o más. ¿Se entiende eso? Eso es súper importante. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Puedes repetirle, por favor? O sea, si yo calculo un valor y me dice que el código, que para ese ítem, por ejemplo, el peso de los muros, yo calculo que es el peso de mis muros, según el arquitecto, me da que es 2 kilonewtons por metro cuadrado de losa. Y en el código me dice que el mínimo que yo debo aplicar para residencias es 3, pues yo debo colocar 3. Así a mí mi cálculo me dé menor. ¿Se entiende? Entonces los requisitos mínimos se cumplen sí o sí. Si a mí en el cálculo me da mayor, entonces pongo lo que me dé mayor. ¿Listo? Y ahí, pues, es lo que nos da el código ese tipo de valores. Entonces, aquí les quiero colocar algunos datos para que tengan como en cuenta, ¿sí? Entonces, ductos metálicos, en las tablas que yo les voy a dar, se refieren a todo lo que se utiliza para poner las instalaciones eléctricas pues del techo, ¿sí? Ustedes me imagino que todo el mundo tenemos luces en el techo y esas luces pues necesitan un cableado eléctrico, etcétera, etcétera. Ese peso en la losa es de 0.20 kilonewtons por metro cuadrado. Así lo vamos a considerar para el curso, ¿listo? Y los aligeramientos, esto es algo muy tradicional en Colombia, que se utiliza los encofrados en guadúa, ¿listo? Entonces, si de pronto yo les digo que vamos a utilizar aligeramientos en guadúa, tomamos directamente el valor de 0.35 kilonewtons por metro cuadrado de área en losa. ¿Listo? Para no tener que calcular cuánto es ese peso para aquí. ¿Listo? ¿Preguntas? No se olviden. Esos dos valores, ténganlos por ahí, por afuera, porque no van a estar en el código. En las normas no van a estar, no los van a encontrar, y eso es lo que yo les voy a tomar en consideración. Juan Carlos, Sí. ¿a qué te refieres con aligeramiento de Guadua? O sea, ¿en qué caso se utilizaría? Porque eso no he visto. Haz de cuenta que aquí cuando tú vas a fundir una viga o una columna, haces un encofrado de madera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Cuando haces Pero, la Juan Carlos, losa, cuando hacen la losa, aquí los que hacen losas planas hacen los huequitos y le ponen aligeramientos con bloque, con ladrillos. Ah, ya. Entendí. ¿Listo? Ya Eso es pésimo, eso es malo, eso es bien mal construir así. Pero entonces en Colombia lo que se hace son aligeramientos de guadúa. O sea, en vez de poner los ladrillos, haces el hueco con una caja de guadúa que pesa menos y que se daña rápido.
Ok, ok, entendido. ¿Y por qué no es recomendable poner el bloque? Porque es bastante utilizado ese sistema. Sí, porque aquí es muy común hacer losas planas y le ponen los bloques. Digamos que lo que se acostumbraron aquí es que el bloque, como es cuadradito, cuando ponen 4 ladrillos les da exactamente 40 centímetros y han modulado los arquitectos para que todo sea de 40 por 40 el bloquecito. Pero no es recomendable porque ese elemento queda dentro de una matriz y eso rompe las viguitas que se forman al lado, que son bien delgadas. Entonces, cuando está funcionando la losa, los bloques cogen y rompen por cortante esos nervios. Y al romperse, pues no hay piso. Mm, ok. Entonces, no es recomendable esa cosa. Es bien, bien malo ese tipo de aligeramientos. O sea, pero y en cuanto a diseño, ¿en qué se diferenciaría entonces si le pongo el aligeramiento de Nada. Guadua? O No, sea, el porque de para el Guadua tampoco diseño, sería recomendable. no, es que para diseño eso no es estructural. Yo no modelo eso estructuralmente, porque se supone que me quedan las vigas, esas vigas que están en 2 direcciones en la losa, esos son lo que soportan carga. Pero en la realidad, cuando tú le dejas eso metido, cuando la losa actúa, las vigas se rompen por cortante por esos elementos. Ok, ok, Entonces, para el diseño, pues no pasa nada. En la construcción es que se ocurren los problemas. ¿Listo? bueno. Una pregunta. Justo en lo que dices de ductos metálicos, que dice 0.2 kilonewton por metro cuadrado, ¿no sería mejor considerarlas como metros lineales? Sí, el problema es que cuando tú estás diseñando, generalmente a ti solamente te dan la parte de la arquitectura. Y en la arquitectura no aparece dónde está el cableado eléctrico. Eso es otra ingeniería, que son la parte de eléctrica, la ingeniería eléctrica. Entonces, tú para diseñar realmente no tienes y no sabes. Y hay muchos cambios. Digamos que en una casa, pues no hay cambios de cableados, ¿no? Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, solamente en el paseo, estructuras más grandes, en donde todo eso lo arman fijando a la losa como unos canales de instalaciones eléctricas, en donde aquí hablo de instalaciones eléctricas y de datos. Entonces, crean una nueva oficina en el paseo, le fijan a la losa un canal donde lleva toda la parte de red de Ethernet, red de datos, red de luz, etcétera. Ponen luces y eso es muy variable. Entonces, se recomienda considerar un valor mínimo, aunque si tú estás seguro que no va a haber en ningún punto más, pues pudieras evaluarlo a tu mejor criterio, como cargas lineales. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, Carlos, yo tengo una pregunta. claro, qué bueno. Cuéntame. De, con respecto a esto de las guaduas, lo que pasa es que en mi casa hicieron una parte como un taller y ahí construyeron una losa con guadúos, pero le hicieron como que le pusieron, digamos, o sea, primeramente una losa de guadúa y luego le pusieron malla y luego le fundieron. ¿Qué tan bueno es eso? La loca de Guadua. Ajá, o sea, pusieron como, digamos, como las El guadúas. encofrado es de Guadua. No, no, o sea, estaban las columnas hechas de concreto, pero solo le pusieron como una base, digamos, de guadúa. O sea, como Ya, o transversal. sea, por eso te digo, o sea, pusieron el encofrado de Guadua y por encima fundieron una losa. No, no, o sea, la guadúa está ahí, está unida a la losa. Sí, pero, o sea, se quedó ahí fundida. Ajá, Pero ahí, ¿qué ya. espesor Eso tiene sí, la losa? sí, sí. O sea, se quedó ahí. ¿Qué espesor tiene la losa? No es muy grueso, creo que debe tener más o menos unos 15. Ya, 15 centímetros. ¿Y qué distancia más o menos hay entre luz y luz? Entre columna y columna. Han de ver unos máximo de 3 metros, creo. Ya, eso. Entonces usaron la Guadua como encofrado, solo que el encofrado se quedó ahí. ¿Ya? Pero eso no le afecta, o sea, Esa Guadua no está haciendo nada, la verdad. Depende cómo hayan armado la losa. Si en los 15 centímetros pusieron malla arriba y malla abajo, pusieron malla arriba y malla abajo, más de arriba, ¿no? Creo que está.
malla arriba. Ajá, o sea, entre la guadúa y el concreto. Sí, algo así. Churos, tocaría verle, porque ponte, tú ya como ingeniero sabes de que si yo tengo una luz de 3 metros, pues voy a tener en la mitad momento positivo, ¿estamos de acuerdo? Ujú. El momento positivo necesita que el acero esté abajo. Seguramente se te va a estar agrietando en la parte de abajo, revisarás. Ya. Ok. Y es una losa de 15 centímetros, o sea que es pesada. O sea, no, Entonces, o sea, pero lo bueno es que como que no hay nadie arriba, o sea, solo funciona como un techo. sí, pero la ¿Cómo losa así? pesa. Ah, Y el ya. problema de una losa que está agrietada en el techo es que te va a empezar a filtrar abajo agua. Ya le voy a checar porque no filtra agua, ¿verdad? Pero sí hay grietas en la parte de arriba. Ya, entonces dale tiempo. Wait for it. Acuérdate que el hormigón es un hormigón. El hormigón genera deformaciones por creep, que es por flujo, Ajá. mentira, es por carga mantenida constante. Entonces, ahorita, pues, ocurrió que recién la fundieron, tiene carga elástica o deformación elástica, pero como el peso no se quita, él va a empezar a fisurarse más y más y más conforme el tiempo. Entonces, de aquí a unos 2 años, O sea, un ya año, tiene, ya tiene como 5 o 7 años. ya, bueno. Entonces, tenla en cuenta, pero tenla Sí, en cuenta esa parte. Ujú. ya. Porque sí, Gracias. creo que le falta un poco de refuerzo. Pero bueno, Ya, tenla en cuenta. gracias. Ojalá no pase, pues, porque reparar esas grietas por ese tipo de cosas es costoso y no queda bien. Pero Ya. bueno, ¿listo? Bueno, entonces el código que nos va a dar tablas como esta. Entonces aquí dice el acero, la densidad, ojo, que es densidad. ¿Cuál es la diferencia entre densidad y peso específico? Densidad solo habla de masa, Exacto. ¿Y el peso específico? peso. ¿Ya? Y la diferencia entre esos dos es de 10, De la ¿no? gravedad. Ajá. Es un error de 10, entonces pilas. Entonces esto da densidad, hay otras tablas que les dan peso específico, ¿sí? Y aquí aparece para los materiales pues muy tradicionales de construcción, el acero, por ejemplo, si yo tengo piscinas, agua dulce, madera, madera seca, madera laminada, mampostería de concreto, mampostería de ladrillo. Bueno, aquí se van a dar cuenta que hay un montón de materiales que son comunes en la construcción. ¿Listo? Ahora, yo tengo elementos no estructurales, el piso flotante o piso de madera, lo que son estos que ustedes ven aquí, son los casetones de guadúa, perdón, los encofrados de guadúa. En Colombia les llamamos también casetones, a veces se me sale, ¿listo? Entonces, los casetones o encofrados de guadúa son estos que ustedes ven acá, que son, pues, ustedes los ven y solo sirven para fundir. Y de ahí, estructuralmente, cuando viene el sismo, pues se hacen pedazos, ¿no? Se rompen. Son muy endebles, ¿listo? Entonces, todo ese tipo de elementos no estructurales que son horizontales, por ejemplo, estos cielos rasos que yo tengo acá, lo que serían los pisos, etcétera, existen cargas mínimas. Estos son datos tomados de la NSR10, por cierto, que yo considero que es más compleja, o sea, tiene más valores de más cosas que la NEC. Y como está permitida dentro del código, pues los traigo a colación. ¿Listo? Entonces, estos son valores tomados del título A de la NSR10, en donde aparece, por ejemplo, si yo tengo, digamos, entramado metálico suspendido, afinado en cemento. ¿Esto qué son? Estas cosas. ¿Listo? Es un entramado metálico donde estamos hablando de que el afinado, o sea, la terminación es con cemento. Entonces, este de aquí generalmente son con yeso. Entonces, este puntualmente de aquí, de la foto, no sé si están viendo el mouse. ¿Ven el mouse? Sí. ¿Sí? Entonces, este puntualmente de la foto correspondería a un entramado metálico suspendido con afinado en yeso, porque son paneles, el gypsum son paneles de yeso, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera algo que son recubrimientos con madera, bueno, aquí me aparece cuánto es el peso por metro cuadrado de área en planta, en kilonewtons y en kilogramos fuerza.
¿Listo? Tengo otros, por ejemplo, rellenos de piso. Entonces, una cosa es lo que yo veo por debajo de la losa, pero también tengo por encima de la losa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, encima de la losa arena, o tengo concreto en piedra. Ya saben que en las terrazas generalmente los arquitectos le dan como texturas diferentes, ¿no? En madera, en piedra, lo que sea. Aquí me dice cuánto es el peso por metro cuadrado por el espesor. Entonces, si yo tengo un concreto con piedra, ¿sí? En donde el espesor es 1 centímetro o 2 centímetros, pongámosle 10 centímetros. Entonces yo multiplico este valor por cada milímetro de espesor del recubrimiento. O sea, me quedaría que esto pesa 0.25 o 0.25, ¿sí? 0.0225. Punto 25. 0.25 kilonewtons por metro cuadrado de ese recubrimiento de 1 centímetro de espesor. ¿Estamos de acuerdo cómo funciona? No Y dice ya. por milímetro, no dijiste 10 centímetros. No, 1 centímetro. 1 centímetro. Ah, O ya. sea, 10 milímetros. ¿Listo? Generalmente los recubrimientos son 1.5 centímetros, 2 centímetros ya es mucho, normal es 1, ¿no? Para los afinados del piso. También tengo otras tablas en donde aquí yo tengo, por ejemplo, ya para pisos. Estos son para recubrimientos, que generalmente se utilizan en los techos, así. Si yo ya tengo pisos, pues aquí me da una gran variedad de pisos. Entonces tengo en concreto o tengo en baldosa cerámica de 2 milímetros de espesor sobre 1.2 milímetros de mortero, o la misma, pero sobre 2.5 de mortero. Y bueno, y aquí hay un poco, en mármol, en madera, ¿sí? Madera densa, bueno, un poco de cosas, ¿no? Y aquí me aparece también cuánto es el peso, algunos por milímetro de espesor, o otros ya evaluado este tipo de valores. ¿Se entiende cómo se utiliza esto? Sí. En cubiertas tengo otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, ya pasé por recubrimientos, ahora por cubiertas. ¿Qué son las cubiertas? Pues los techos, ¿no? Entonces, si yo tengo cubiertas de asbesto cemento, esto ya no se utiliza. ¿Saben? ¿Han visto ustedes las tejas que son de cemento? ¿O ya no les tocó? Tejas de cemento. Yo no he visto. Bueno, ¿cuál es el techo, Juan, de tu casa? ¿De qué tipo de materiales? Yo vivo en edificio. Ya, bueno, ¿quién vive en casa? Que nos diga cuál es el techo. De concreto. ¿De concreto? O sea, es una losa de concreto. Exacto. Ya, bueno, digamos que aquí estamos hablando de este tipo de techos. O sea, aquí estamos hablando de cuando el techo es, no sé, ¿quién es cuencano de aquí? En Cuenca generalmente utilizan estas tejas que les llaman tejas españolas, que son cuadraditas. Bueno, no son estas semicirculares, sino como trapezoidales más bien. Entonces, cuando yo tengo este tipo de techos que no son ni una losa normal, pues tengo otra tabla que son para cubiertas, en donde yo puedo mirar diferentes cosas, ¿no? Si yo tengo membranas impermeables, techos típicos de asbesto cemento. Antes se utilizaban estas tejas de asbesto cemento. A ver, voy a ver si... Yo creo que todo el mundo hemos visto estas tejas de asbesto cemento. Y lo voy a recordar porque son prohibidas, ¿no? No sé si ustedes han visto un programa en Nat Geo que Era porque el asbesto daba cáncer. exacto, son prohibidas por eso mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no escuché? Perdón. ¿Han visto este tipo de tejas? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, cuando son construcciones muy viejas, el asbesto daba cáncer. Por ejemplo, demoler estas pendejadas hay que hacerlo con mucho cuidado y moverlas también, porque con el tiempo se degradan y queda el asbesto en el aire y eso entra a los pulmones y causa cáncer. Entonces ya han sacado las tejas, bueno, por ejemplo, tejas Eternit. Eternit, no creo que haya aquí Eternit. ¿Han escuchado de esa marca? Sí, ya terminé aquí. Sí, sí.
Ya, entonces esta marca ahora ya promociona estas tejas de cemento libres de asbesto. Cómo va cambiando las cosas, ¿no? Entonces, estos son techos muy tradicionales en Colombia. No sé, aquí la verdad no me he fijado cómo es el techo, pero son muy normal. En casas de 1 y 2 pisos, este tipo de tejas, pues son las que se utilizan, ¿no? ¿En qué estaba? Ya me olvidé. Ya, aquí. Entonces, aquí empezamos a mirar, dependiendo de si yo tengo madera, lo que sea, lo mismo, ¿no? Pesos. Ahora, pesos de elementos no estructurales verticales, pues tenemos todo lo que son muros, particiones, lo que son este tipo de elementos que no hacen parte del sistema estructural de cargas laterales. En las particiones, fíjense, yo tengo estas particiones que son solamente hasta la mitad y de ahí son vidrios, que son muy comunes en oficinas, o yo tengo de toda la altura también, ¿no? Entonces, eso tiene un peso diferente. Entonces, particiones móviles, estos se llaman particiones móviles, que son de altura parcial. Esta vendría a ser una de altura parcial, o las de altura total, tienen un peso diferente. Lo que son postes de madera, etcétera, prácticamente aquí hay los valores en función de lo que ustedes tienen, ¿no? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, ustedes saben que la mampostería en ladrillo en bloque, pues queda así, pero de ahí les hacen unos acabados para que queden, pues, bonitos, ¿no? Por ejemplo, esta textura o estos acabados en mármol o lo que sea, ¿no? Entonces, en Colombia a eso le llamamos enchapes. Los acabados después del muro se llaman enchapes. Anoten por ahí, por si acaso. ¿Listo? Entonces, si yo tengo enchapes en cerámica o en granito o en areniscas o calizas, que son elementos, la arenisca son como, yo aquí tengo esta vaina que son como piedritas, como una arena que le pegan con mortero para darle un acabado. Generalmente en las casas viejas se encuentra así. Ese tipo de acabados, pues pesan por lo mismo, milímetro de espesor del recubrimiento, ¿no? Aquí tengo otros más completos, en donde aquí ya me dice, por ejemplo, si yo tengo mampostería de arcilla o de concreto. Aquí en Ecuador es muy común la de concreto, la de arcilla casi no hay. En cambio, en Colombia utilizamos más de arcilla, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues las de arcilla son de bloque que se ven rojas, ¿no? Y las de concreto, pues son grises, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, según el espesor del muro, por ejemplo, yo no tengo relleno. Esto relleno se refiere a la mampostería que les decía que no existe aquí, que es la mampostería reforzada. Cuando no tengo relleno, pues serían esta, sin relleno, con el espesor del muro tradicionalmente el espesor de un muro son 15 centímetros, ¿sí? Entonces, 15 centímetros serían 150 milímetros. Esa mampostería pesa 1.45, y aquí es lo importante, kilonewtons por metro cuadrado de superficie vertical. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi pared, esta es mi pared vista en altura, ¿estamos de acuerdo? Esta es la altura H de mi pared. Entonces, si yo cogiera 1 metro cuadrado de muro hecho con este bloque, este metro cuadrado pesa 1.45, ¿sí? Por kilonewtons por metro cuadrado en área de losa. Entonces, aquí ya me dan las instrucciones. Entonces, este valor de 1.45 lo tengo que multiplicar por la altura del elemento en metros para obtener cargas distribuidas por metro lineal. Entonces, una pared tradicional mide unos 2 metros de altura, lo que quiere decir que si yo quisiera reemplazar este muro por una carga lineal distribuida, tendría una carga de, ¿cuánto sería la carga? Carga distribuida de este muro. 290. 0.9. 2.90 ¿qué?
kilonewtons kilonewton sobre metro. por metro. ¿Se entiende cómo funciona la tablita? Fácil, ¿no? Juan Carlos, aprovechando, aquí me surgió una pregunta. Digamos, ¿cómo pondría estas cargas que vienen a ser lineales debido al elemento vertical en el SAP, digamos? Digamos, yo tendría como que diseñar con cargas, digamos, un cuarto que está encerrado así en un cuadrado de muro. Ya te voy a explicar, pero tú puedes hacer eso con los perimetrales, porque siempre hay una viga perimetral, ¿estamos de acuerdo? Y con todos los muros internos, lo que se hace es calcular el peso lineal de los muros, la longitud de los muros, multiplicarlo por el peso por metro lineal de los muros, y eso te da un peso total de los muros. Y eso lo divides entre el área total de la estructura. ¿Sí? Ah, ya, lo saco. Ya. Entre el área de la placa. Y eso es tu peso por metro cuadrado de placa. Ya. ¿Se entendió para todos? Y ese peso por metro cuadrado le aplico al elemento de entrepiso. Al elemento de entrepiso. Ajá. Se lo pongo por metro. Por solamente, pero ojo, que eso es solamente por muros, ¿no? Ahí yo tengo que sacar por cada elemento que hay. Dijimos, las baldosas, los ductos, los cerramientos, todo eso lo hago un gran volumen y lo divido entre el área del piso y se lo aplico a SAP. Como carga por metro cuadrado. Ok. ¿Listo? Bueno. Ventanas, aquí también me dice cuánto es dependiendo de la altura de la ventana. Pues yo aquí tengo prácticamente ventanales. Hay otras casas que tienen ventanas pequeñas con más bien muros y ahí pues nos da el valor. ¿Listo? Recubrimientos de muros. ¿Sí? Recubrimientos de muro en cemento, en madera. ¿Sí? Aquí hay un poco de tablas. Aquí lo que me interesa es que ustedes vean los mínimos, ¿no? Entonces, fíjense, en la NEC, tanto en la NEC como en la NSR10, tenemos los valores mínimos de carga muerta de elementos no estructurales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Todo lo que son las mamposterías, todo lo que son este tipo de elementos que están fijos a la estructura, pero que no son estructurales, ¿sí? Entonces, fíjense que para edificaciones, que son lo normal, yo en residencial, yo voy a tener fachadas y particiones de mampostería, o sea, bloques o arcilla. Para bloques o arcilla, mi peso mínimo son 3 kilonewtons por metro cuadrado. Eso es bastante. Hagan de cuenta que lo que estamos diciendo es que el peso en un metro cuadrado de losa son 3 kilonewtons, que vendrían a ser más o menos como 300 kilos por metro cuadrado, es lo que soporta la losa, aparte de su propio peso. ¿Se entiende? Aparte de su propio peso, tiene ese valor. ¿Listo? Bueno, ¿Cuánto son 300 kilos por metro cuadrado? Más o menos una persona, ¿sí? Una persona delgada, por ejemplo, yo no soy muy delgado, pero soy más bien tirando a delgado. Yo peso 65 kilos, ¿no? No sé, ¿quién es el más tuco aquí? La verdad no los identifico. Pero generalmente las personas altas son más tucas. Freddy creo que es el más tuco aquí. A ver, Freddy, ¿cuánto pesas tú? Yo más o menos 70. Ya, 70. ¿Y cuál será el más liviano? Generalmente, y sin criterio a segregar, las chicas, como son más bajitas, tienden a ser más flaquitas, o sea, más delgadas. Entonces, ¿cuántas chicas tenemos aquí? A ver, Brenda, por ejemplo, ¿cuánto pesas tú? Si se puede saber, ¿no? Creo que 57, 60, no me acuerdo. Ya, 57 kilos, más o menos. ¿Alguien que pese más? Claudia debe ser más pesada porque eres alta. ¿Cuánto pesas, Claudia? 63. Ya, tú eres bastante alta. Kerly, ¿cuánto pesas? 58. Ya, entonces digamos que estamos en un rango entre 50, que es el peso de una persona un poco delgada o de altura baja,
a una persona alta. Entonces, yo siempre les hago esta pregunta y yo siempre, hay estudiantes que sí son pocos, que son bien altos o bien tucos y llegan a pesar unos 80 kilos, ¿no? Pero lo normal sería eso, ¿no? Entre 55 y 70 es, creo que, un promedio. Entonces, ¿cuántos Freddys alcanzan en 300 kilos por metro cuadrado? Un 4.3 más o menos. Ya, entonces, haz de cuenta que cuatro tú separan, para que alcancen un metro cuadrado, tienen que pararse los 4 en una cuadrícula, o sea, en una matriz de 2 por 2, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y más o menos eso sería un metro cuadrado de peso. Y así estamos diciendo que ese peso está en cada metro cuadrado de la losa. ¿Qué les parece? ¿Excesivo? ¿Grande? En algunos puntos como el que es excesivo, ¿no? Y en algunos puntos como que de pronto es menos. Entonces, básicamente ese es el criterio. Estamos diciendo que en el momento, como no son estructurales, las paredes pueden cambiar de ubicación y pueden poner en un sitio en donde antes no había pared, la tumban y la cambian y la ponen en otro. Y estamos diseñando para esos casos eventos. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos salones de educativos, ¿ya? Y digamos que tenemos salones de clase. Fíjense. Entonces, el peso por metro cuadrado de un salón de clases es menor. ¿Por qué? Pues obviamente porque en un salón de clase los muros están mucho más separados que en una casa, por ejemplo. Necesito áreas más grandes, ¿sí? Áreas más grandes en donde yo tenga, pues, ese tipo de cosas. Entonces, como son áreas más grandes, pues yo tengo que encontrar, también tengo menos muros en función del área total de la estructura y pues va a tener más pesos. ¿Listo? Ahora, quiero que busquen en la NEC para la próxima clase cuánto es el peso por metro cuadrado de bibliotecas. Búsquense eso. El peso por metro cuadrado de bibliotecas. ¿Listo? Tengan en cuenta eso para la próxima clase. Bueno, ahora, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, ahora, de ahí tenemos lo que serían las cargas vivas. A ver, déjenme ver una cosa. Ya tengo lo de las bibliotecas. Estaba justo curioseando la NEC y he estado ahí. ¿Cuánto te dio? Dice, para estanterías dice 7.2 kilonewtons del metro cuadrado. 7.2 kilonewton por metro cuadrado. Imagínense cuánto es eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos Freddy? Son 10 Freddys, ¿no? En un metro cuadrado, o sea, prácticamente haciendo Freddys pirámide, ¿no? Uno cargando uno encima del otro y arriba otro más, para que sea, y arriba dos más, que es bastante pesado, ¿no? Hagan de cuenta eso, ¿no? 7 kilonewtons es bastante, ¿no? Y bueno, digamos que 7 kilonewtons son 700 kilos por metro cuadrado. ¿Saben más o menos cuánto pesa un carro? Digamos un carro grande, una Hammer, un Hammer, un carro o una camioneta normal, tranquilamente puede pesar 1,5 toneladas. Lo que quiere decir que estamos hablando de la mitad de una camioneta, ¿sí? De una pickup, en un metro cuadrado de losa para biblioteca. Entonces, ese cambio que hicieron en la U de coger y ponerle al centro comercial. Y ahí, si estás curioseando la NEC, búscate ahí para centros comerciales. Debe estar en centros comerciales también. Ya lo veo. ¿Listo? ¿Cuánto es el peso? Hay uno que dice como comedores y restaurantes. Ya, no, ese no es. Bueno, ahí le buscan con calmita. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Búscate uno que en la NEC dice
armas, tiene que ver con armas. Y no me acuerdo cómo se llama, armerías, seguramente. Ya lo veo. O depósitos de armas, algo así. 7.20 dice. ¿El de armerías? Sí, Ya, entonces hagan de metros cuentas. cuadrados. Si en la universidad guardáramos armas, pesaría lo mismo que prácticamente la biblioteca, ¿no? Entonces, ese estudio que tuvieron que haber hecho, espero, para poner las bibliotecas ahí en el Hayek, porque el Hayek es de acero, por lo menos, es un cambio, no es una estructura de hormigón supremamente rígida, ¿no? Es un adicional. Entonces, espero que lo hayan hecho con cuidado. Pero bueno, vamos a terminar con cargas vivas. ¿Qué son las cargas vivas? ¿Sí? Entonces, todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos que no estén fijamente atados a las estructuras, ¿sí? Pero que hacen parte de ella y que la utilizan, pues son cargas vivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí entran todos los muebles, las sillas, ¿sí? Todo ese tipo de elementos que nosotros, ¿sí? Que le producimos carga a la estructura, pero que no estamos fijamente atados, aunque yo como trabajo ahí prácticamente pareciera que viviera ahí pegado a ese escritorio, pero bueno, ¿no? Son cargas vivas, ¿listo? Entonces, características varían de magnitud y localización, ¿sí? Y son diferentes a las cargas que son supremamente esporádicas, que son las cargas de viento y sismo. Porque aquí estamos hablando de cargas de viento, pero de viento extremo, no el típico de viento. ¿Listo? Ahora, en la cubierta hay que tener bastante cuidado porque nosotros tenemos que considerar el diseño de la cubierta dependiendo de si son accesibles o no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Juan, tú que vives ahí en tu edificio, no sé si tu cubierta es accesible al público. No, no exactamente. O sea, mi papá es administrador del edificio, entonces sí he subido, sí he subido a ver. Pero Ya, pero no es no, accesible, ¿me no entiendes? es accesible. Entonces se considera que va a estar una, si acaso dos personas ahí, ¿ya? Pero si yo, digamos, tengo una cubierta, generalmente en los nuevos proyectos hacen que en la cubierta hay un salón de eventos, en donde se va a reunir mucha gente, yo tengo que considerar eso también en el diseño, ¿listo? Entonces, esa parte hay que considerarlo porque, por ejemplo, en edificaciones pequeñas de hasta 2 pisos, la gente se acostumbra a coger y le dice al ingeniero, vea, yo quiero que me diseñe una casita de 2 pisos en donde la parte de arriba va a ser el techo, la terraza y punto. Y resulta que dejan las columnas, le dicen al maestro, déjeme las columnas salidas con las varillas y después le mandan, ¡pum!, otro piso. Entonces el ingeniero calcula como si fuera una cubierta que no se va a acceder y resulta que después de un tiempo eso se vuelve un piso más de la estructura. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlo, ¿no? Entonces, para las cubiertas hay que considerar, por ejemplo, que las cubiertas necesitan mantenimiento, ¿no? Y entonces hay que considerar los materiales, los equipos, los trabajadores que utilizan lo que van a realizar el mantenimiento y además, pues, de todos los elementos decorativos que le van a poner. Digamos, en el paseo, cada estación, cada cambio le pegan algo a la fachada, ¿se han dado cuenta? Ahorita debe estar un Papá Noel. Cuando es Halloween le ponen un dragón o una bruja o lo que sea. Y ese tipo de cosas, pues, a la larga pesan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que presupuestarlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, en la NEC, nosotros vamos a tener en la tabla número 9 lo que son los pesos de mantenimiento de todo lo que son las cargas vivas, en donde pues nosotros tenemos que incluir pues el mantenimiento, los pasamanos, ¿sí? Todo el efecto y lo que se conoce como la reducción de carga viva. ¿Listo? Entonces ahí revisen en la NEC esa tablita y se van a dar cuenta pues que están establecidos pues esas valores. Entonces yo aquí he sacado lo que serían los valores, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, las cargas vivas de almacenes, ¿sí? Armería 7.2, ventas al por mayor, pisos, no sé qué, áreas de reuniones y teatros, escenarios, almacenamientos. Y aquí aparece pues las cargas vivas distribuidas o lo que yo consideraría como cargas concentradas, ¿no? Entonces ahí encontremos, por ejemplo, para coliseos, bodegas de almacenamiento y toda la cosa.
¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Juan Carlos, ¿y qué pasa si es que, o sea, quiero considerar una carga que no me da la norma? Algo que no está especificado aquí. Pues si no lo está especificado en la norma, tú tienes que irte al ASC 710. Y ahí coges y miras si no está especificado en ese código. Es que ese código es mucho más amplio. Si no está especificado en el código, en tu norma, o sea, en tu diseño tienes que decir, mostrar desde el punto de vista del cálculo cómo tú calculaste las cargas, ¿sí? Y demostrar en tu memoria de diseño que técnicamente las cargas pues no te las sacaste de la manga, sino que de verdad tú cogiste y las evaluaste de alguna forma. Desde los criterios de la mecánica de los materiales, de la estática, etc. ¿Ya? Y es válido. ¿Quién te puede decir que no? Nadie. Si no está en la norma, pues te toca a ti evaluar la carga. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces quedamos por ahí. La próxima clase vamos a hablar de la carga de viento y vamos a meternos en la carga de sismo, ¿sí? Entonces, para la carga de sismo, quiero que por favor se lean el de peligro sísmico, vayan leyendo lo que es el espectro de aceleración sísmica, que debe tener esta forma, ¿ya? Entonces, vayan leyendo cómo construir esta gráfica, ¿listo? Vayan leyendo eso. Y nos vemos el día, en este Juan caso, Carlos, el jueves. Dime. quería hacerte una pregunta. No sé si ya decidiste si es que vamos a tener examen Vamos a o tener proyecto. vamos a tener proyecto. Sí. Ya. Esa era mi pregunta, pura curiosidad. Listo. Entonces, el próximo jueves miramos esto. Traigan, por favor, y si pueden, búsquense un ejemplo o hagan ustedes con las instrucciones que están en el código. Tráiganse un Excel que haga esta grafiquita. Y la próxima clase hablamos cómo aplicar esta carga. ¿Listo? Entonces, nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Juan Carlos. Gracias, Chao, profe. Carlos. Juan Carlos. Chao.